Hola a todos, Dios les bendiga una vez más. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Estamos en la semana número 6 de esta serie que hemos llamado Jesús en el foco, o instantánea, o captura, como usted quiera llamarle. Es una serie de 10 semanas, así es que nos restan todavía 4 mensajes más sobre esta serie. Para comenzar, quisiera mencionar que hay una de las profesiones que quizás no le damos el crédito suficiente, pero creo que son uno de nuestros héroes más importantes en cada comunidad, y eso es lo que le llaman the first responder, el departamento de emergencia. Esta gente en realidad, y no sé si usted ha tenido alguna experiencia donde ha tenido que llamar al 911, y estos hombres llegan a estos lugares, no saben con qué se van a enfrentar. Ellos van entrando a los escenarios, quizás el escenario más difíciles que puedas imaginar. Van haciendo preguntas, van recibiendo respuestas, respuestas positivas y negativas. Pero una de las cosas que ellos nunca hacen es, en este grupo de trabajadores, es culpar o buscar culpables de quién o qué pasó o si hubo algún herido. Ellos no están tratando de culpar a nadie, ellos no se meten en eso, simplemente llegan, saben lo que tienen que hacer y hacen su trabajo. Como ustedes saben, estamos en medio de esta serie que llamamos Instantánea. Y estamos yendo en este transcurso en este caminar con Jesucristo, desde que Él allí en el río Jordán hizo su aparición públicamente ante Juan el Bautista, fue crucificado, hasta esta serie se va a extender hasta el día cuando Él entrega su vida como Señor y Salvador nuestro. Como hemos dicho a lo largo de esta serie, Jesús no vino a seguir algo que ya estaba viejo, o a continuar algo, o a establecer una religión diferente. Él no vino a completar la Biblia. Él no vino a proseguir un mandamiento viejo. Más hemos dicho que Jesús vino a establecer, y esto ha sido evidente a través de esta serie, vino a establecer un nuevo pacto, una nueva forma de relación entre Dios y la humanidad, no solamente entre Dios y el pueblo de Israel. Ese era el pacto antiguo, era solamente entre Dios y el pueblo de Israel. Él vino a establecer un nuevo mandamiento. Y eso vamos a estar hablando posiblemente en las últimas 2 semanas de esta serie, lo que representa el nuevo mandamiento. Pero también vino a establecer, como todos nosotros sabemos, un nuevo movimiento que viene siendo la iglesia. Entonces, cuando apareció, por ejemplo, la semana pasada tratamos esto, ¿verdad? Cuando Jesús apareció, Él normalmente atrajo una gran multitud. Siempre trajo una gran multitud hacia Él porque era atractivo su enseñanza, diferente completamente su enseñanza. Pero cuando Él aparece, Él vino a traer una perturbación al status quo que existía en ese tiempo. Y todavía lo trae quizás al tiempo de hoy, porque mientras la mayoría de las personas que seguían a Jesús pensaban que Él era la continuación de algo viejo, que quizás era solamente un nuevo profeta o un nuevo rabino que venía a darle una forma diferente de interpretación a la ley o a la Torah, que Él había venido una vez más a traer o a extender o a reformar el sistema del templo o el sistema religioso. Pero había un grupo de personas que normalmente habían infiltrado espías en esas multitudes que seguían a Jesús. Y ese grupo se llaman los fariseos. Y había un grupo en específico que venía siendo casi como la
la Suprema Corte o el Parlamento de Israel, y ese se llamaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto obviamente de un grupo de personas, entre 20 y 70 miembros en este grupo. Ellos eran los que, estos eran los hombres que controlaban el templo, quien salía, quien entraba, eran los que representaban a Israel ante Roma. Eran la máxima autoridad de la religión judía. Y este grupo de personas, y recuerda que ellos mismos sí saben de que Jesús es una persona que trae controversia, está trayendo alboroto, está trayendo algo diferente y que está causando irritación entre ellos mismos. Incluso una de las acusaciones que hacen a Jesús cuando él está siendo arrestado es de que él es un agitador que que incitaba a la rebelión de la gente contra el pueblo, contra Roma, etc. Esa era una de las grandes acusaciones que le hicieron a Jesús cuando él fue arrestado. Porque tienen, y Jesús obviamente, ¿verdad? Cuando él va a traer todo esto, él sabe que, ellos saben, este grupo del Sanedrín saben que Jesús está trayendo algo. De hecho, la semana pasada hablábamos de que en una ocasión Jesús iba caminando con sus discípulos por estos lugares de sembradíos donde había trigo, y los discípulos comenzaron a arrancar estas espigas para comer y todo eso. Entonces este grupo de espías de los Sanedrín, de los fariseos, inmediatamente dijeron: hey, ¿sabes qué? Te agarramos, mira, estás haciendo algo ilegal que es contra la ley y todo esta cuestión. Entonces, en medio de esa discusión y en medio de esa conversación entre lo que era ilegal, porque Jesús había hecho muchas cosas que a ellos les parecía ilegal totalmente de acuerdo a la ley. Por ejemplo, había sanado personas y eso los había hecho en día sábado. Entonces, toda esta cuestión había causado una gran fricción entre ellos. Y Jesús les dice: ok, ustedes están preocupados por el día de reposo. Yo también soy judío. Ustedes están preocupados porque se cumplan las normas. Yo también soy judío. Pero algo que Jesús va a traer y que va a revolucionar la mente y va a explotar la mente de ellos es que dice: algo más grande que el templo está aquí. Y él se refería a sí mismo. Eso, recordemos que el templo era el epicentro de la religión judía, de la vida del judío. El templo era donde guardaban la Torá, donde se suponía que estaba la presencia de Dios de alguna manera, representaba al pueblo y protegía a la gente. Y Jesús hace esta declaración que causa un gran problema serio. Ahora dice que, porque recuerde que en el templo siempre era el lugar sagrado, de acuerdo a la perspectiva judía, el templo era el lugar sagrado, los líderes eran sagrados. Entonces Jesús está trayendo esto nuevo a la vida de la audiencia, y dice: ¿sabes qué? Ya no habrá más lugares sagrados, no habrá más territorios sagrados, no habrá más Torah sagrada. Va a haber personas sagradas. En otras palabras, el espíritu que habita en el templo va a conmutar en el ser humano, y ahora va a vivir en el ser humano. Y esto causó, obviamente, y sería inmutado en los corazones y en las mentes y en las conciencias de las personas. Ya no habrá más lugares sagrados, etcétera, etcétera. Y cuando sucede todo esto, y dice, todo va a cambiar, y está cambiando. Las personas intocables van a ser que revolucionadas. Ahora, hay una cosa interesante de esto. Y es que todo esto causaba una especie de
intriga, era intrigante sus acciones, era intrigante lo que él enseñaba, la forma en cómo él actuaba. E incluso los discípulos y la gente que lo rodeaba tenían la esperanza de que un día de esos de la Pascua, donde celebraba la Pascua, lo cual realmente en muchas ocasiones se convirtió en unos alborotos, en rebeliones, muchos mesías salían y entonces, pero los discípulos tenían la esperanza de que Jesús llegara a Jerusalén y se quitara su túnica rabínica y debajo de su túnica trajera una gran M que dijera: este es el Mesías, el que va a liberar al pueblo de Israel, y se estableciera la nación de Israel como un reino, y Roma fuera expulsado fuera de las fronteras. Y las cosas serían restauradas como en la época de David, como en la época de Salomón. Pero cuando más discernían, cuando más entendían lo que esto pasaba, lo que Jesús decía, este grupo de personas, la audiencia de Jesús decía: ¿sabes qué? Jesús habla con una autoridad extraordinaria, no como lo hablan los otros maestros que tenemos. Jesús atrajo a la multitud, pero rehusó que rehusó la corona en realidad. Él fue una persona que habló con autoridad, pero nunca usó esa autoridad o esa influencia o esos recursos para su propio bien. Y esto era algo diferente que la gente no podía entender. Entonces, en este aspecto de tan intrigante, donde no entienden qué es lo que está pasando, mucha gente, había un grupo, y estos los del Sanedrín sabían a qué se refería. Ahora bien, en ese grupo del Sanedrín había un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo probablemente era miembro del consejo gobernante de judío. Era miembro del Sanedrín, del Parlamento, de la Suprema Corte. Y como dije en un momento, este grupo estaba compuesto de más o menos unos 22 a 70 personas. Posiblemente Nicodemo fue esas personas que comenzó desde abajo como un hombre, porque para esto tenían que tener mucha experiencia, mucho estudio, mucha interpretación de la ley y toda esa cuestión. Entonces, este grupo, probablemente Nicodemo era parte de este grupo, y eventualmente se abrió camino. Y Juan nos dice que vino a Jesús de noche. Dice que había entre estos fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice que había este líder, ya hablamos de él, es un hombre quizás probablemente uno de los más influyentes. Juan, lo interesante es que Juan incluso está dando nombres y de dónde viene. Esto es como decirle a la audiencia: chequen, esto es cierto, verifíquenlo, esto es cierto. Le está dando nombres y está dando momentos y tiempos específicos. Ahora, cuando lee los evangelios, tenemos esa idea, o tenemos, por ejemplo, da la sensación de que era muy difícil quizás acercarse a Jesús. Primero porque cada vez que Jesús estaba en algún lugar, la gente lo apretaba, la gente estaba alrededor de él, pidiéndole que le enseñara, pidiéndole algún milagro, etcétera, etcétera. Entonces quizás era complicado para tener una cita con Jesús. Pero de alguna forma quizás Nicodemo movió algunas influencias, o habló con alguien, o conocía a alguien cercano a Jesús, y de pronto hizo esta cita con él. Pero eventualmente tuvo esta cita con Jesús, y el único espacio o el único tiempo de venir a él era de noche. Era de noche. Ahora, algunos preguntan por qué vino de noche. Probablemente quizás porque el único tiempo que Jesús tenía disponible, o él tenía disponible, o quizás también algunos enseñan que quizás no quería que alguna persona de influencia o algún amigo o gente que lo conocía como líder no lo vieran conversando con Jesús. Y dice que él vino a Jesús de noche.
vino a Jesús de noche. Y luego dice, y le dijo, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora, esto es interesante. Rabí era un hombre que le daba de respeto. Simplemente había muchos otros rabinos en ese tiempo. Y esta es una forma de Nicodemo referirse a Jesús. Y luego dice sabemos. Y esta palabra sabemos implica que probablemente Nicodemo vino a Jesús con una lista de preguntas. No solamente con una pregunta, pero vino con una lista de preguntas y él dice sabemos, involucra ese término más de una persona. Y dice que has venido. Ahora, esto es extraordinario. Dice, sabemos que has venido de Dios. Ahora, de parte de Nicodemo, esto es extraordinario. Dice, es como decirle, no encajas en la categoría del Mesías, no estás actuando como el Mesías. Pero hay una cosa, le está diciendo Nicodemo a Jesús, que es innegable. Dice que nadie, hace estas señales o estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora, estos hombres eran astutos y ellos sabían de que todos los señales, todos los milagros que Jesús hacía, apuntaban a una dirección, tenían un propósito. No es solamente de alimentar a 4,000, alimentar a 5,000 o sanar a un ciego o sanar aquí otro enfermo. No, en cada milagro que Jesús hizo, él estaba apuntando hacia algo. Y Nicodemo sabía eso, los líderes sabían eso. Quizás es algo que la gente como iglesia no lo vemos nosotros de esa manera, pero ellos sí sabían que esto era lo que Jesús intentaba con cada cosa que él hacía. Y dicen, nadie podrá hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ese fue el preámbulo de la introducción que Nicodemo va a entablar con Jesús. Ahora, hay algo interesante en eso. El texto nos dice en Juan 3:3, dice, te aseguro de quien... entonces cuando Nicodemo viene con todas estas preguntas, Jesús es típico de él. Antes que le hagan la pregunta, él hace una pregunta para realmente controlar la conversación. Entonces, Jesús le dice, cuando ya terminó la introducción, dice el Señor, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, pero espérate un momentito, no es eso lo que ven, no es eso lo que está en mi agenda, no son todas las preguntas que tengo, pero siempre yo te he escuchado y es de la forma que lo haces. Tú, antes que te hagan una pregunta, tú sacas una pregunta y das una historia y toda esta cuestión. Y Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. De cierto te digo. Ahora, probablemente dice, ¿ves? Ahí vas otra vez, la forma como siempre has enseñado, no deja que te hagamos preguntas. Nicodemo está como de alguna forma quizás un poco frustrado con este hecho. Ahora dice, pero y luego continúa diciendo, Jesús dice, no solamente no pueden ver el reino de los cielos. Y esto causó disturbio en la mente de Nicodemo. Y dice, a menos que nazca de nuevo. Pero esto es tan confuso. Esto confundió a Nicodemo. Quiere decir que no puedo ver el reino de los cielos. Pues si soy judío, ¿cómo no lo voy a poder ver? ¿Ok? Así que luego Jesús sigue otra vez y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Ahora, probablemente él cuando dice eso se mira así hacia él mismo y dice, ¿cómo es posible, Rabí? ¿Cómo puede alguien nacer otra vez siendo viejo? Probablemente todo esto le causó poquita risa, ¿no? Al Señor. Él sabe esto, que esto no es literal. Nicodemo sabe que esto no es literal. No es exactamente lo que Jesús está diciendo, sino, oye, porque estamos hablando sobre esto. Esto no es esto lo que vine.
Jesús respondió: de cierto, dice que nadie, no solamente, te aseguro, dice que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, no solamente lo pueden ver, no lo pueden ver, no lo pueden entrar. Y Nicodemo dice: ¿Cómo? Pero si para entrar al reino de los cielos nosotros sabemos, dice Nicodemo, que según lo que Moisés nos enseñó es que ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y obedece y guarda todos sus mandamientos. Y esa es la forma que tenemos para entrar al cielo. Y Nicodemo dice: pues si esta es la que nos han enseñado a nosotros. Pero Jesús le dice, hay otros hay requisitos. Ahora, en esta nueva forma hay diferentes requisitos para entrar al reino de los cielos. Ya no va a ser como la forma del Sinaí, va a ser de otra forma. Jesús le respondió: nadie va a entrar al menos que nazca de Dios. Esto causó más problema. Y dice que nazca del Espíritu. Versículos 5 dice: el que nace del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, tú naciste en la carne, tú eres, literalmente, naciste como judío y felicidades, eres parte de la nación judía. Lo que está diciendo Jesús es, dice, lo que es del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del cuerpo lo que nace del cuerpo es cuerpo. Entonces, o carne, en otras versiones, lo que está diciendo: los judíos dan a luz judíos, los romanos a romanos, y a los griegos, etc. Todo esto es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Pero dice, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Ok? Lo que nace del Espíritu es espíritu. Hay algo más que esto. Jesús está usando dos palabras aquí. En realidad, lo que vamos a ver un momentito más, la palabra viento y la palabra espíritu son la misma palabra. Dice: el Espíritu da luz al Espíritu, y hay algo más, que se necesita algo más. Puede nacer en el reino de Israel, puedes nacer en esto, pero necesitas nacer espiritualmente para poder entrar en el reino de Dios. Y luego creo que Jesús se ríe y luego le dice: vamos, Nicodemo, tú sabes bien esto. Y luego le dice, dice otra vez: no te sorprendas de que te haya dicho esto. Ustedes lo conocen todo esto. Y él dice: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Y todo esto. Y dice, y esto es lo importante, dice: y lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Ahora, aquí recuerde que hay en el trasfondo del pueblo judío, ellos creían que Dios era un Dios único, selectivo, privado solamente para la nación de Israel. Y el Señor Jesús quizás le está diciendo en la conversación con Nicodemo: mira, Nicodemo, yo sé que Abraham fue escogido para una nación grande, pero esa nación no era para sí misma, era un medio para un fin. Pero yo te digo una cosa, dice que el viento sopla. Ahora el Espíritu va de un lado para otro. En otras palabras, Dios no es solamente para un pueblo, va para muchos lugares, va a avanzar, va a llegar a muchos otros lugares. Todo esto es parte de la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Y como he dicho, la palabra, ¿verdad?, espíritu, y la palabra viento que usa aquí Juan es la misma palabra. Es la misma palabra. Ahora, en este aspecto, lo que está hablando es, realmente dice, ok, vendrá un tiempo donde el nuevo pacto, el nuevo movimiento va a alcanzar a toda la gente. El Espíritu no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así va a ser el cristianismo. Así va a ser los que son nacidos del Señor. Van a ir a todos lugares, no solamente al pueblo de Israel. Entonces, continúa. Todas las reglas y restricciones, pero Nicodemo, Dios es exclusivo. Él no es como el viento, Él es como el viento. Dios va a avanzar a ir a diferentes otros lugares. Y la entrada al reino de Dios requiere un segundo nacimiento, está diciendo Jesús. Entonces Nicodemo replicó: ¿cómo es posible esto que suceda?
¿Cómo es posible? Y entonces Jesús dice, oh, come on, bien, vamos, Nicodemo. Tú eres maestro, le dijo Jesús, y no entiendes estas cosas. ¿Cómo es posible? Entonces, ahora, aquí viene una cosa interesante. A todo este punto, Nicodemo no está entendiendo qué es lo que está hablando. Porque Jesús le dice, tú eres maestro de ley, no entiendes estas cosas. Versículo 10 dice, ¿no entiendes estas cosas? Wow. Come on, Nicodemo, tú tienes la capacidad de entender. Ahora, luego Jesús continúa diciendo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. A esto Nicodemo, ahora ya estamos hablando de algo que yo conozco, estamos hablando de Moisés, de nuestro patriarca, del que trajo la ley, de la montaña del monte de Sinaí, el que trajo todos los reglamentos. Ahora ya sé que estamos hablando de esto, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que estamos entendiéndonos. Y luego Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra vez Nicodemo dice, a ver. Me comenzaste a hablar de Moisés y de toda cosa. Entiendo que la historia dice que cuando venían saliendo de Egipto y pasando por el desierto, las serpientes, ¿verdad? Mordían a la gente. Entonces Moisés, como si no hubiera más serpientes, él construyó una serpiente de bronce y todas las personas que lo miraban a esa serpiente de bronce eran sanados. Y yo siento su historia, él enseñaba su historia, dice Nicodemo. Pero Jesús dice, de esa misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra vez dice Nicodemo, a ver. Te estaba tratando de entender, pero otra vez ya no te entiendo. ¿Cómo que el Hijo del Hombre? Estás usando el código que como judíos sabemos que es para el Mesías. Así le llamaríamos el Hijo del Hombre. Y dice, ese que has usado tú es el Hijo del Hombre. Ese es lo que, el código del que estamos esperando por tantos y tantos años. Y otra vez entra a la forma de confusión. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Y Jesús dice así que el Hijo del Hombre debe ser levantado como la serpiente en esta asta. Y luego añade otra cosa. Dice, para que todo que él cree en él tenga vida eterna. Y Nicodemo dice, ¿cómo? A ver, no entiendo. ¿Cómo que ese Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a ser crucificado, va a ser puesto en un madero? ¿Va a ser martirizado, va a sufrir y va a morir? Ahora, Nicodemo sabía todo esto porque él sabía que las personas que ponían en una cruz eran maleantes o habían sido culpables y era como habían sido malditos en realidad. Y lo que está diciendo Nicodemo dice, me estás diciendo de que el Hijo del Hombre, o sea el Mesías, va a sufrir y va a ser maldito por Dios en ese madero. Y me imagino que Jesús le dijo, sí, así va a ser. De nuevo Nicodemo dice, la verdad no entiendo lo que está diciendo. ¿Significa que el Hijo del Hombre será maldito, sea el Mesías? A lo que Jesús quizás responde y dice, sí. Ahora, antes de proseguir con la historia, déjenme hacer una pausa aquí para hablarles de algo muy importante. Es muy importante cuando leen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es importante entender una cosa. Que gran parte de la enseñanza de Jesús, no tendría sentido para sus oyentes hasta después de la resurrección. Y esto pasó con todos los discípulos, con todas las personas que lo oyeron. Les voy a poner un ejemplo. Y esto Lucas lo describe de esta manera, ¿ok? En otras palabras, lo que pasa es que los escritores dan esta información, dan narrando la historia y de pronto hacen una pausa para explicarle a la gente lo que realmente está pasando. En el ejemplo que le voy a dar aquí, en esta historia, en este ejemplo que menciona Lucas,
Dice acá, Jesús había dicho antes del capítulo 9, 44, 45, antesito de eso, Jesús había dicho esta frase: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y Lucas hace una pausa y dice: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Versículo 45, esta es la pausa que hace Lucas, dice: pero ellos no entendieron lo que quería decir con esto. Les estaba encubriendo para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Entonces, Lucas dice que lo que Jesús dijo antes, la gente, incluso los discípulos, no sabían de qué estaba pasando. Entonces, aquí hay algo que es para esto. No había una categoría, no lo podían entender, no sabía qué realmente estaba pasando, ¿ok? Y aquí es donde Juan hace esto es lo mismo que hace Juan con la historia de Nicodemo y Jesús. Pone una pausa ahí en ese versículo, pone una pausa y habla y introduce dos versículos o 26 palabras que van a cambiar el mundo. Estas son palabras de Juan, no son palabras de Jesucristo. Y Juan lo que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que la gente pierda, o mis oyentes, incluso usted y yo, que perdamos el sentido de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. No quiero que perdamos eso. Quiero que la gente entienda la razón de esta conversación y lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Y es donde él incluye estos 26 palabras en el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más importante que ha sobrevivido al imperio, a todo, y ha sobrevivido. Y Juan dice, de tal manera envió Dios al mundo. Envió su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hay un problema aquí. Es que en el griego no hay una frase para creer ni una frase para la confianza. No hay este tipo de conversaciones. Y yo me imagino que Lucas está dictando estas frases a un escribano. Y el escribano le dice: oye, pero es que no va así, no hay, la gramática griega no va así, porque no hay un verbo para creer ni para confianza. Y Juan, me imagino, le dice: ok, mira, yo sé que es una mala gramática, yo sé que no es así como quisiéramos que sonara, pero yo no quiero que la gente pierda de vista, no quiere que usted y yo nos perdamos de vista de la razón importante y lo que está pasando del amor de Dios, no solamente de Dios y de Jesús, pero dice del amor de Dios para nosotros. Él no quiere que nos perdamos eso, la razón, la razón de la conversación de Dios, de Jesús y Nicodemo. Incluye esas palabras. Y luego más adelantito dice esto. Dice: para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ahora. Y luego escribe otro versículo más adelantito, dice: ok, déjeme explicar un poquito más. Ahora recuerde que Juan no está escribiendo la Biblia. Es más, no tiene nada que ver con la Biblia. Más bien se trata de un hombre que quiere que usted y yo entendamos cuál es la acción principal de Dios. Es amar al mundo. Es más, la Biblia vino a ser en el siglo 4 después de Cristo, o sea, casi 400 años de más tarde. O sea, no tenía la Biblia. Juan no estaba interesado en escribir la Biblia en ese momento. Pero él no sabía el impacto que esto iba a tener. Y ahora hay un detalle más importante. Es que esta escritura de Juan dice, mira, podía escribirla en hebreo, en arameo, pero Juan dice que yo no quiero que le escribirla, quiero que la escribamos en griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego era el idioma del imperio. Y Juan quería que estas frases, que él está diciendo, llegara afuera de las paredes o de las murallas de Jerusalén, que llegara hasta el imperio romano. Y luego
añade el versículo 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús no vino a condenar al mundo. Es más, nosotros condenamos al mundo. La iglesia condena al mundo. Yo he condenado a personas, pero Jesús no lo hizo. Jesús nunca condenó a nadie. No es que vino a decir, mira, aquí están tus pecados, aquí está todo esto, y tú eres aquí, tú eres allá. No, no, no. Jesús nunca condenó al mundo. Es como los de emergencia, ¿no? Este grupo que hablamos en principio, de los first responders, que van y van a hacer su trabajo y no andan preguntando si eres culpable o si eres culpable del incendio o lo que sea. No, no, no. Así mismo hizo Jesús. Él vino a hacer su trabajo, a morir por los seres humanos. Ahora esto nos lleva a pensar, por ejemplo, aquello que dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, 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 esto es extraordinario. Y dice, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios, esta es la forma como enseñamos este versículo nosotros. ¿Okay? Que Dios amó, Dios dio. Cuando usted ama, usted da. No puede ser al revés. Ni podemos cambiar esta cuestión. Dios amó y Dios dio. Nosotros creemos y nosotros recibimos. Creemos y recibimos. Pero todo el que ama, da. No se puede dar sin amor. No se puede amar sin dar. Entonces, Dios amó, Dios dio. Usted y yo creemos y recibimos. Así es como lo... Ahora, volvamos a la historia. Y esto es lo interesante de la Biblia, y creo que esto es importante porque tiene mucha credibilidad la Escritura cuando la estudiamos a fondo. Ya voy terminando. La conversación con Nicodemo aparentemente se quedó allí, ¿verdad? Donde dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente y todo esto. Recuerde que Nicodemo era parte del Sanedrín de los que crucificaron a Jesús, lo juzgaron y lo crucificaron. Pero en la Biblia hay un pasaje que dice que cuando Nicodemo va a ir a pedir el cuerpo, dice una porción, el escritor pone, pero este hombre no estuvo de acuerdo con lo que hicieron. En otras palabras, aparentemente en esa procesión de la crucifixión, imaginamos a Nicodemo atrás, ¿verdad?, de toda esa multitud. Lo que Jesús le había dicho antes de que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como Moisés levantó la serpiente en la cruz, no había hecho sentido para Nicodemo. Quizás probablemente 2 años atrás que había tenido esa conversación con Jesús. Pero de pronto Nicodemo, usted imagínese esto por un momento, imagínese este escenario. De pronto ve Nicodemo a ese mismo Jesús con el que tuvo la conversación. Y lo ve que están levantando su cruz, el madero. Y en ese momento hizo sentido lo que Jesús le había dicho. En ese momento él pudo ver y decir, man, él me dijo que el Mesías iba a morir, iba a ser torturado, iba a sufrir y iba a ser colgado en el madero. Y ahora lo estoy viendo. Y en ese momento cambió todo para Nicodemo, porque no solamente despuesito va y pide que le den el cuerpo de Jesús. Él dice, ¿sabes qué? Yo no entendí todo lo que me dijo, pero este hombre merece algo más que tirar el cuerpo hacia al fondo del barranco para que se lo coman los buitres o los perros. Este hombre merece algo más. Fue con Pilato, le pidieron el cuerpo, probablemente le dieron un billetillo ahí a Pilato para que le diera el cuerpo. Lo bajaron él y José de Arimatea y otros más. Están cargando un cuerpo de unos 150 libras. Es probable que llevaran más ayudantes. Lo pusieron en la tumba, hicieron lo mejor que lo pusieron en la tumba. Y José de Arimatea igual pensó que este hombre era quizás algo más y que no merecía morir así nomás o que su cuerpo fuera tirado. Pero lo que quiero decir una cosa y muy importante, y con esto voy a terminar,
Quizás usted esté así como Nicodemo, quizás ya has escuchado la palabra y no estás entendiendo en lo absoluto de lo que se trata. Pero hay algo que usted y yo debemos entender. Es que en todo el cristianismo del primer siglo, prácticamente la mayoría de ellos vinieron a creer en Cristo por los hechos, por la evidencia que había. Nicodemo vino a creer en Cristo por la evidencia que vio. Se está cumpliendo eso que él dijo quizás 2 años y medio atrás, lo está viendo que se está cumpliendo allí en esa cruz. Así como lo dijo él, así está pasando. Recuerden, la semana pasada hablamos de la profecía cuando Jesús dijo el templo será destruido. Vimos cómo realmente en el 6 de agosto del año 70 esa profecía se cumplió. De esa misma forma, Dios te sigue invitando. Dios te sigue invitando a que le recibas. Dios te está invitando. Hoy tienes la misma oportunidad. Así como Nicodemo tenía muchas preguntas y estaba bien con las preguntas, pero llegas al punto donde necesitas reconocerlo como tu Señor y Salvador. Y creo que la vida de Nicodemo cambió. No solamente cuando vio al Cristo realmente, cuando vio a ese hombre que le dijo que el Hijo del Hombre es necesario que muriera en ese madero y posteriormente Nicodemo vio a ese Jesús en la cruz. Y entonces hizo sentido todo lo que Jesús le dijo. Y después de la resurrección, todos estos apóstoles, toda la gente que habían dejado de creer, volvieron a creer. Y creo que la vida de Nicodemo y la vida de todos los apóstoles comenzó a ser diferente y a cambiar por la evidencia que había presentado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás sea mala gramática, no importa. La realidad es que eso es lo que Dios ha hecho por ti. Dios amó, Dios te dio. Tú y yo creemos y tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de la vida. Que el Señor me los bendiga. Seguimos la próxima semana en esta serie, en la cual será muy importante el tema que vamos a hablar la próxima semana. No te lo pierdas, que el Señor te bendiga. Gracias.